A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es gratísimo para nosotros y es un honor tenerlo al doctor Eduardo Arizaga, médico cirujano, investigador docente de la Universidad de San Francisco y un investigador permanente de los asuntos relacionados con la mente, la neurociencia, en fin, es un trabajo pionero extraordinariamente válido para nosotros, los Homo sapiens actuales, que necesitamos absolutamente de la memoria. Primero, vamos a hacer un recuento rapidísimo del Sistema Nacional de Salud que estamos proponiendo a la comunidad, los aspectos filosóficos, los aspectos de principios, políticas, marco constitucional, marco legal, el modelo institucional, el modelo participativo, popular, el paquete de servicios, los instrumentos para la acción, los recursos económicos, la relación con el cumplimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y las instituciones que tienen que ver con este sistema. Prácticamente las instituciones públicas y privadas que proveen salud a la población. Seguro Social, Ministerio de Salud Pública. Estimado doctor, vamos a hacer también una pequeñísima introducción respecto del tema ciencia y memoria. El desarrollo de la mente se estima en 4 millones de años, iniciado por la mente episódica, pasando por la mimética y la mítica, hasta llegar finalmente a la mente moderna o de fluidez cognitiva, caracterizada por combinar las inteligencias natural, social, técnica y de lenguaje. Esta pequeñísima introducción, porque el resto nos lo va a decir el doctor Eduardo Arizaga. Comencemos, mi estimado doctor Eduardo Arizaga, bienvenido a nuestro programa, por establecer en forma sintética el camino del Homo sapiens. Muchas gracias por esta invitación. Realmente yo, como soy médico neurólogo, me he entusiasmado desde hace muchos años en un tema que, si bien en nuestro medio no despierta tanto entusiasmo, créanme, a nivel mundial este es el tema trascendente. Claro. Tiene que ver con el origen, con de dónde viene este individuo que llamamos Homo sapiens, el humano moderno. Entonces, la ciencia ahora han puesto en nuestras manos tal cantidad de recursos tecnológicos que ahora podemos delinear con alguna certeza. Siempre habrá que ir cambiando el esquema, pero más o menos hace unos 2 millones de años apareció en la Tierra, en el África, una especie de individuos que fabricaron instrumentos y los volvieron a utilizar. A ese se le llamó Homo habilis, porque fue tan hábil de fabricar instrumentos para sus distintas tareas, como por ejemplo destazar una presa, cortar un pedazo de carne, labrar las mismas piedras para poder tener objetos en la vida diaria. Este Homo habilis persistió como especie mucho tiempo
y de ahí se fueron desprendiendo otras especies. Ahora ya sabemos que no es que es una línea y que esa da origen a otra y esta a otra. No es así la evolución. La evolución es como en arbustos. Van floreciendo por aquí, por allá, al parecer sin un orden racional. Van apareciendo nuevas especies. Entre la que le siguió es la del Homo erectus, que él se caracteriza, y para eso necesitaba una excelente memoria, se caracterizó su vida porque realmente cubrió todo el viejo mundo, es decir, salió del África, llegó a Europa y se estableció desde España, donde tenemos abundantes huellas de su paso, en el sur de Francia, por ejemplo en Niza, estuvo también por Georgia, hacia el oriente, llegó hasta Indonesia, que es lo más lejos posible. Llegó a lo largo de 1 millón de años de migraciones y migraciones, llegó a China. El Sinanthropus pekinensis es un Homo erectus. Estos Homo erectus vivieron hasta hace pocos años, 100.000 años, en este planeta y por lo tanto fueron contemporáneos de esta nueva especie llamada Sapiens. Pero antes de llegar al Sapiens podríamos hablar de la especie que apareció luego, que se llama Homo ergaster, que es un Homo erectus más evolucionado, muy trabajador, que tal vez él fue el antecesor de unos homínidos, unos miembros del género Homo que vivieron en Europa, que son los de Heidelberg, que a su vez posiblemente son los que originaron al hombre de Neandertal. ¿Por qué es interesante todo esto? Porque cada una de estas especies fue adquiriendo distintas habilidades. El Homo sapiens viene a ser como un heredero de estos 2 millones de evolución de homínidos, de humanos. El Homo sapiens es, por lo tanto, el portador de las mejores habilidades y funciones de toda esta gama grande de humanos llamados pertenecientes al género Homo. Excelente resumen. Ahora vamos a ver las cuestiones de la mente específicamente. Antropólogos como McPherson, habíamos dicho, Merlin Donner, estiman que el proceso evolutivo de la memoria se inició hace 4 millones de años. En los primeros 2.000 millones solamente había una memoria episódica. Luego, de 2.000 años después, recién apareció el casete, digamos, la capacidad de memorizar, mantener la memoria. Hace 350.000 apareció el mito y solamente hace 10.000 años los antropólogos consideran, y los psicólogos y los científicos de la mente consideran que se organizó la mente con fluidez cognitiva. Ya, esta extraordinaria posibilidad de combinar inteligencias natural, social, técnica, en fin, lenguaje. Así es. ¿Qué nos puede decir, mi estimado doctor, respecto ya de esta parte específica de la mente? Sí, bueno, justamente la evolución aporta con todos estos elementos que van confluyendo, y lo interesante es que nosotros somos los beneficiarios de todo ese enorme trabajo. Es posible que hace unos 12.000, 10.000 años, por un cambio extraordinario que ocurre en la vida de los humanos, en este caso de los sapiens, es posible que ahí empezó a correlacionarse entre sí todas las distintas habilidades que tienen que ver con la memoria y poder empezar a crear. Y yo pienso que el paso fundamental fue que hace 10.000 o 12.000 años el ser humano dejó de ser nómada y empezó a llevar una vida ya en las que luego serían ciudades. Él se hizo sedentario y por lo tanto tuvo que echar mano de 1.000 recursos imaginativos para poder convivir en grupos ya sin tener que movilizarse a recolectar o a cazar o a pescar por distintos entornos. Ahora se estableció, y al establecerse un grupo, desgraciadamente así se ha distribuido la humanidad, se dedicaría a trabajar, otro a disfrutar del trabajo de los otros y un tercer grupo a pensar. Ahí nace esto que tiene pues su
expresión tan fantástica hace unos 3.000 años, 2.500 años en el mundo griego, por ejemplo, que hablábamos hace un momento. Si pensamos que Aristóteles vivió hace unos 2.300 años y que fue el maestro de Alejandro, pues qué mentes tan extraordinarias confluyeron para que puedan armar y dar el sustento a lo que es ahora la civilización nuestra. Tiene como origen ese pensamiento que dejó de ser ya concreto para convertirse en un pensamiento abstracto, es decir, extraer la esencia de las cosas. Pero para eso necesita una serie de capacidades en las memorias, para poder asociar entre ellas los distintos recuerdos que tiene un individuo y ahí crear conocimiento. Esa sería la fórmula para explicar cómo fue posible que haya esta explosión fantástica que llamamos luego filosofía. El mito estructurado, extraordinario, que todavía pervive en nuestros tiempos, felizmente. Así es. La noción de lo bello, de la estética. Mi estimado doctor, usted lo dijo inicialmente, esto es una especie de movimiento científico a nivel mundial realmente. Lástima que hayan contadas personas como usted realmente que se interesan. ¿Cuál es el estado del arte, como lo llaman los investigadores, en materia de investigación de la memoria? A nivel elevado. A nivel elevado. Bueno, ahí tendríamos que poner un hito fundamental que emblemáticamente coincidió con el año 2000. En el año 2000 recibió el Premio Nobel de Medicina un hombre extraordinario llamado Eric Kandel, que junto a sus colaboradores fueron aquellas personas que lograron establecer con precisión cómo se da el tema de la memoria del aprendizaje. Ellos hicieron sus experimentos en la Aplysia californica, que es una babosa de mar de lo más primitiva, que tiene poquitas cientos de neuronas, pero al estudiarle a ella se dieron cuenta cómo funciona la memoria, cómo uno puede habituarse ante estímulos externos y no distraerse. Eso fue clave para poder guardar recuerdos apropiadamente sin tener los distractores externos. Eso lo descubrió una Aplysia californica, que es un animalito que apareció en el proceso evolutivo hace 800 millones de años en pleno periodo vindiano, que es uno que se llama precámbrico. El acierto de este grupo, con Eric Kandel a la cabeza, es que eso nos permitió entender mucho mejor los procesos de la memoria. Entonces, hoy por hoy sabemos que cosas muy interesantes, que sabíamos que la memoria se guardaba en el lóbulo temporal, ese era el lóbulo para guardar la memoria, pero ahora sabemos que va a depender qué tipo de recuerdo estamos guardando o registrando, y ahora sabemos que ese recuerdo, que además está en el lóbulo temporal, también estará en distintas áreas de la corteza de asociación. Por ejemplo, si uno tiene el recuerdo de una canción, esa canción estará guardada en el lóbulo temporal, pero también estará guardada en un sitio que tiene que ver con la audición. Pero si esa canción evoca en el individuo momentos de romanticismo que le llevan hacia los brazos de su amor preferido, eso se guarda en otra corteza de asociación que tiene que ver con las emociones. Si es que una canción genera en el individuo el recuerdo de un texto parecido, se va a otra parte de las cortezas de asociación en el lóbulo parietal, en donde está como guardado una enciclopedia de todo lo que uno ha leído, se guarda allí. Entonces el gran acierto, el aporte de este momento actual que vivimos, es que sabemos que la memoria se guarda en distintas zonas, dependiendo de las características que uno quiera evocar. Yo ponía como ejemplo el otro día el perro de uno. Uno tiene un perro y cuando uno recuerda a ese perro que está vital, vivo,
uno guarda ese recuerdo en una parte de su memoria occipital donde está la visión. Pero si es que yo le tomo una foto al perro, eso se guarda en otro sitio. Si yo hago un dibujo del perro, se guarda en otro sitio. Si yo hago un esquema de cómo es un perro, se guarda en otro sitio. Esto es interesante para los estudiantes, para que aprendan a registrar los conceptos que estudian en distintas áreas de la corteza de asociación cerebral, que son múltiples, que son somatosensoriales, que son auditivas, visuales, gustativas, olfatorias. Ese es el arte, pienso yo, de lograr aprender apropiadamente. Porque de la memoria y sobre todo de la posibilidad de evocar los recuerdos dependerá el éxito de una persona. Excelente. Acaban de escuchar ustedes del doctor Eduardo Arizaga una síntesis genial, me parece, ¿no es cierto?, sobre cómo se producen los recuerdos, las neuronas, las áreas neuronales, la relación que guardan con el medio externo, en fin. ¿Cómo es posible llegar a esto? ¿Cuáles son las tecnologías que se utilizan actualmente? ¿Y cómo podemos avisorar otras tecnologías que nos permitan llegar hasta lo más profundo del alma? Quizás a ver el alma, doctor. Bueno, ahora tenemos la suerte única. Es ambivalente, ¿no? Por un lado, vemos que el ser humano va en muchos campos directo a su autodestrucción por una mente realmente retorcida, perversa, que le hace hacer horrores. Ahí están las guerras, está todo, la corrupción, todo eso. Pero también hay una parte buena, digamos, que se podría rescatar del Homo sapiens. Y nosotros tenemos la suerte de vivir el momento más espectacular del desarrollo de las ciencias. Por ejemplo, para entender bien todo lo que tiene que ver con neurología, tenemos, pienso yo, 3 elementos fundamentales. Primero, que a través de la neuroimagen, resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones, tomografía por emisión de fotón único, podemos, con la electroencefalografía, podemos precisar qué regiones del encéfalo están actuando frente a distintos estímulos. Ese es un gran avance. El otro es que ahora podemos seguirles la pista a las conexiones entre distintos grupos neuronales. Por ejemplo, y es una maravilla, uno va a sentir placer, supongamos el orgasmo. Ese es un viaje que parte de un núcleo que se llama tegmental y ventral del mesencéfalo, avanza por esta conexión nerviosa hasta llegar al núcleo accumbens, se genera una gran cantidad de dopamina y el individuo siente el placer. Ahora conocemos estas conexiones. Conocemos múltiples conexiones que conectan entre sí a distintos grupos neuronales y permite pues cada vez conocer más cosas de cómo funciona el cerebro. Y el tercer elemento también revolucionario en el conocimiento es que ahora podemos saber qué sustancias viajan en esos circuitos neurológicos. Por ejemplo, estas que he dicho del placer es la dopamina. Una que tiene que ver, por ejemplo, con mantener al individuo en una gran estabilidad es la serotonina. Una que le mantiene al individuo energético, lleno de vitalidad, es la noradrenalina. Y ahora podemos detectar en cada circuito a estos neurotransmisores, desde luego a nivel experimental. Es decir, son 3 mecanismos que han permitido poner en nuestras manos unos conocimientos gigantescos que podríamos resumir en una tarea que se está haciendo liderada por un grupo en Suiza, en la Universidad de Lausanne. Este grupo está haciendo el proyecto, se llama Blue Project, o Blue Brain, el cerebro azul se llama. Ellos están elaborando de manera artificial una corteza cerebral, en donde se va en 6 capas que tiene la corteza cerebral, se están haciendo, pero de manera artificial, neuronas, células gliales, conexiones neurológicas, sustancias neurotransmisores que recorren, cómo se conectan entre sí las neuronas. Están haciendo un cerebro artificial. El proyecto se llama Blue Brain o cerebro azul. Es decir, vivimos
si bien vivimos el horror de las guerras, del espanto, de lo que sufren los sirios, los iraquíes, los kurdos, los distintos lugares en el sureste asiático, en nuestro mismo medio. Si bien hay eso, hay también esta otra cara de la moneda en el Homo sapiens. ¿Qué es lo que le hace tan especial? ¿Cómo es posible que es capaz de llegar a estas cosas y todavía tener estos comportamientos tan anormales como son las guerras, por ejemplo? Entonces es una combinación, una dualidad que siempre llamará la atención. A propósito de esa dualidad, yo tengo una pregunta que sin duda usted la ha estudiado perfectamente. ¿Podemos explicar la memoria como expresión de una permanente relación evolutiva con la naturaleza y el medio ambiente? Sí, es decir, la memoria lo que hace es registrar los eventos del entorno en el que vive el individuo, el entorno en el que vive un grupo de individuos, el entorno en el que vive una sociedad. Y ahí este individuo tendrá que cambiar su actitud, porque tiene los recursos cerebrales para entender que está destruyendo, por ejemplo, la ecología, que está fraguando tal vez su propia extinción. La vida no se va a extinguir. En estos 3.500 millones de años que tiene la vida, el planeta ha estado expuesto a terribles cosas. Meteoritos que han destruido el 90% de la vida y esta vuelve a aparecer. Entonces la vida no se va a extinguir en nuestro planeta. Pero el Homo sapiens, yo no sé si tendrá viabilidad, siglos o milenios contados, o quién sabe menos, porque no está cuidando algo crucial, que es el medio en el que vive. Fíjense que es una cosa increíble. La nube de anhidro carbónico que flotaba sobre China hasta este desgraciado asunto que es el del coronavirus, esa nube que intoxica a esos pueblos está casi desapareciendo. ¿Por qué? Porque ya no funcionan las fábricas, porque ya no están generando combustión de fósiles, de combustibles fósiles. Es decir, ahí es la mejor demostración de que el humano es el que está alterando, en este caso, la atmósfera. Hay unas imágenes de los satélites sobre China impresionantes, en que ahora se puede ver casi anhidro carbónico normal, que conforma el 5% del aire atmosférico es anhidro carbónico. En los periodos de gran contaminación de algunas ciudades chinas que son muy industrializadas, eso era una nube enorme, ahora está desapareciendo. Es decir, estamos destruyendo al planeta. Ay. Y si no usamos nuestra memoria y nuestra capacidad cognitiva, pues es un riesgo al que está sometiéndose nuestra especie. A propósito del coronavirus, aquí hablábamos con dos microbiólogos, un genetista, muy importantes, muy versados en la materia. Y he visto en estos últimos momentos la posibilidad, ¿cierto?, de que el coronavirus sea una respuesta justamente de la naturaleza al daño que le estamos infligiendo. Mi estimado doctor, para terminar, ¿qué seríamos seres humanos sin memoria? Estaríamos arruinados. Bueno, y hay ejemplos en la literatura médica, neurológica, de individuos que por ciertas lesiones pierden la memoria. Es decir, su vida cognitiva se acaba. Se termina. Es una tragedia. Y con ello, lo físico también desaparece. Así es. Estimados amigos, pocas veces tenemos la oportunidad de entrevistar a una persona tan versada, tan bien informada, un investigador de quilates como el doctor Eduardo Arízaga. Le agradecemos mucho. Muchas gracias a usted. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,